Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un video más y hoy vamos a ver problemas de optimización. Y bueno, vamos a hacernos primero una pregunta sobre qué es optimizar. Optimizar consiste en hallar la mejor solución a una situación planteada bajo ciertas condiciones dadas, por lo que siempre se busca maximizar o minimizar una situación que se puede modelar mediante una función. También es importante saber qué es lo que debemos identificar en un problema de optimización. Hay que identificar tres cosas. La primera es la función objetivo o función a optimizar, que es la función que modela lo que se desea maximizar o minimizar. Algunos ejemplos de esto pueden ser situaciones donde se modelen costos, materiales, áreas, volúmenes o distancias. Importante, ya hemos analizado nosotros el capítulo de máximos y mínimos relativos. Por lo tanto, en esta parte de problemas de optimización vamos a aplicar máximos y mínimos justamente a esta función objetivo o función a optimizar. Por lo tanto, hay que determinar el máximo o mínimo dependiendo de la situación para esa función particular. Segundo, debemos de identificar variables involucradas y bueno, son estas variables que se encuentran en la función objetivo y establecer qué representa cada una de ellas. Tercero, las condiciones son las relaciones que se deben satisfacer entre las variables. Van a estar modeladas mediante una ecuación auxiliar en la que se pueden determinar relaciones entre variables mediante procesos algebraicos. O sea, es muy cómodo encontrarse con una ecuación auxiliar que me permite a mí de poder despejar alguna de las variables y o x y poder sustituirla en la función objetivo o función a optimizar. Y una nota. Además de identificar los aspectos antes mencionados, se recomienda realizar siempre un dibujo que modele la situación planteada. Recuerden que los dibujos son muy importantes porque me permiten a mí trabajar mejor la parte algebraica. Vamos ahora con un ejemplo para aterrizar un poco estos conceptos que hemos estado viendo. Recuerden que nuestra finalidad en estos problemas de optimización es aplicar todos los conocimientos que ya tenemos sobre cálculo de máximos y mínimos relativos. El siguiente ejemplo dice, un finquero desea construir un corral rectangular de 44.506 metros cuadrados de área a lo largo de un acantilado. El costo de cada metro cerca del lado del acantilado es de 200 pesos, mientras que el costo de cada metro de los otros tres lados es de 350. Determine la dimensión del corral de modo que el costo de la cerca sea mínimo. ¿Cuál será el costo total? Bien, importante. Recuerden que siempre es acertado hacer un dibujo, ¿verdad? Note que por aquí podemos poner el acantilado y, ¿verdad? Recuerden que todo este lado del rectángulo, recuerden que es un corral rectangular. El lado que está cerca del acantilado, ese tiene la característica de que el metro vale 200 pesos, colones, como sea. Y los otros lados tienen la característica de que cada metro cuesta 350. Importante. Recuerden, como es un corral rectangular, recuerden que el área se mide como base por altura. Por lo tanto, aquí implícitamente nos estarían dando una ecuación auxiliar que es la de el área. Podríamos establecer nosotros que el área que se calcula como base por altura es de 44.506. Y además me están preguntando hay que optimizar la función de costos. Para poder determinar esta ecuación de costos, recuerden que cada uno de estos lados del rectángulo, para poder calcular el costo de cada lado, sería lo que vale el metro por la cantidad de metros. Por lo tanto, podríamos establecer que la ecuación del costo, que depende de x y de y, sería este lado que cuesta 200 por lo que mide ese lado, más 350 por lo que mide este lado x, más otro 350, pues que es un rectángulo, por la cantidad que mide x, y 350 puesto que este no está del lado del acantilado. Y bien, note que esta función de costos depende de dos variables, que sería la variable x y la variable y. Importante, siempre que nosotros tengamos la ecuación auxiliar, podemos despejar x o y a conveniencia para que esta ecuación nos quede solamente de una variable y poder determinar el máximo y mínimo como hemos trabajado hasta el momento. Por lo tanto, note que nosotros podemos utilizar la ecuación auxiliar para poner una de las variables en términos de la otra. Por lo tanto, según este despeje que hemos hecho, x sería igual a 44.506 partido por y, por lo que ya podría yo sustituir en la ecuación del costo la x como 44.506 partido por y ya me quedaría todo en una variable.
que sería la variable y, de la siguiente forma. De modo que, ahora sí, simplificando un poco más esta función de costos, vamos a obtener lo siguiente. Muy bien, esa sería la expresión más simplificada de la ecuación de costos, y ahora lo que debemos hacer es calcular los máximos y mínimos relativos. En este caso, puesto que nos están pidiendo que debemos determinar las dimensiones para que el corral tenga un costo mínimo, vamos a tener que encontrar el mínimo relativo. Por lo tanto, recuerden, deberíamos iniciar primero calculando la derivada de la función de costo, de donde obtendríamos que la derivada sería 550 menos 31.154.200 por y a la menos 2. Recuerden que ya una vez que hemos derivado, podemos hacer la igualdad, la derivada de la función de costo igual a 0 para que logremos determinar los puntos críticos. Una vez establecida esta igualdad, podemos proceder despejando y. Por lo tanto, podemos pasar este término al lado derecho de la igualdad y pasar este y que está en el denominador a multiplicar y este número a dividir. Por lo tanto, podríamos despejar y cuadrado de la siguiente forma. Por lo tanto, despejando y, aplicamos raíz a ambos lados y obtendríamos dos valores que serían más menos 238. Sin embargo, vamos a establecer quién sería el máximo y quién sería el mínimo relativo de la función. Por lo tanto, hay que establecerlo ya sea con el criterio de la segunda derivada o con la tablita. Por lo tanto, vamos a hacerlo en este caso con la tablita. Bien, antes de hacer la tabla es importante mencionarles que aquí, debido al contexto de este ejercicio, se descarta automáticamente el valor de y, que es negativo. Por lo tanto, hay que centrarnos solamente en el número positivo. Entonces tendríamos que dar valores para números que estén a la izquierda de 238 y a la derecha de 238 y evaluarlos en la derivada para ver el comportamiento que tiene c de y. Una vez calculadas las imágenes de valores de y que se encuentren entre 0 y 238, podemos establecer que la derivada de y es siempre negativa, tomando valores de y que estén aquí, y que la derivada de y es positiva, tomando valores que se encuentren a la derecha de 238. Recuerden que cuando la primera derivada es negativa, quiere decir que la función como tal es decreciente, y si es positiva la derivada, la función como tal es creciente. Por lo tanto, en y igual a 238 tenemos un mínimo relativo. Muy bien, vamos a proceder a dar la respuesta. Muy bien, ya sabíamos que el valor de y era la medida de la base o el largo de este rectángulo, y ahora deberíamos calcular la medida del ancho o de la altura. Por lo tanto, podríamos utilizar la ecuación auxiliar que ya habíamos despejado, que sería x igual a 44.506 partido por y. Vamos a sustituir simplemente y. Muy bien, ya tenemos el valor de x, que sería 187. Sin embargo, también me está pidiendo el problema cuál será el costo total. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que volver a la ecuación de costos que habíamos planteado al inicio, y sería simplemente sustituir el valor de x y de y. Recordando que la ecuación de costos simplificada era 550y más 700x, simplemente vamos a sustituir x y y, que son el largo y el ancho, para determinar el costo total, y si sustituimos tenemos que el costo total, que resulta ser el mínimo, es de 261.800. Finalmente vamos a dar la respuesta, que las dimensiones del corral para que el costo sea mínimo son de largo 238 metros y 187 metros de ancho. Con estas dimensiones, el costo total de ese corral sería de 261.800. Muy bien, vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Para este nos dan una ventana con forma de rectángulo coronado por un semicírculo. Y me piden encontrar las dimensiones de la ventana con área máxima si su perímetro es de 10 metros. Importante aquí establecer la diferencia en quién sería mi ecuación auxiliar, la que me permite despejar una variable en términos de las otras y identificar quién sería la ecuación que debo de optimizar en este caso. Entonces note que aquí me están dando un valor que sería que el perímetro, ya sabemos, es fijo, que es de 10 metros. Sin embargo, me dicen que encuentre las dimensiones de la ventana con área máxima. Recuerden, máximo está asociado al área, por lo tanto tendríamos que optimizar la función de área de esta ventana. Por lo tanto,
Vamos a primero establecer quién sería esa función de perímetro, que depende de muchas cosas, depende de x, y y r. Recuerden que el perímetro está dado por lo que mide todo estas distancias, ¿verdad? Entonces toda la línea exterior, por lo tanto sería esto que mide y, esto que mide x, esto que mide y, más la mitad de la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, tendríamos que el perímetro sería y más x, o sea, 2y más x, más la mitad de la longitud de la circunferencia, que recuerden que la longitud de la circunferencia es 2pi por r, pero si yo quiero la mitad de eso, puesto que es un semicírculo, sería pi por r. Y listo, ya tendríamos nuestra ecuación auxiliar. Seguidamente vamos a establecer quién sería nuestra función a optimizar. Note que el área de esta figura de aquí sería un rectángulo con base x y altura y la mitad del área de un círculo. Por lo tanto, esta función de área, que depende de tres cosas, se calcularía de la siguiente forma, que sería el área del rectángulo, que sería largo por ancho o base por altura, más la mitad de el área del círculo. Recuerden, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Sin embargo, yo quiero la mitad, entonces lo divido entre 2. Seguidamente vamos a establecer una relación entre las variables que hay aquí. Recuerden que para comenzar a optimizar esta función de área, recuerden que debe estar todo en una variable, puesto que el cálculo de máximos y mínimos relativos que hemos analizado previamente demanda funciones en una sola variable. Por lo que debemos de establecer algunas relaciones entre estas variables de aquí, x, y y r, para poder despejar una en términos de la otra. Note que interesante, puesto que el radio de este semicírculo es el mismo que de aquí a acá, por lo tanto que el diámetro de este círculo o semicírculo sería 2 veces el radio, pero este coincide con este valor de x que está aquí, puesto que son lados opuestos de este rectángulo. Entonces tendríamos una relación de que r equivale a x medios. Por lo tanto, podríamos comenzar a establecer primero esas relaciones en la función auxiliar. Muy bien, de esta forma podríamos simplemente sustituir r, que equivale a x medios, en la ecuación auxiliar, que sería la del perímetro, y ahora sí podríamos establecer una relación entre x y y. De esta forma yo decido despejar la variable y obtendría que y sería igual a 5 menos x medios menos pi x cuartos. Por lo tanto, ya logro establecer que la variable y depende de x. Por lo tanto, ya podría sustituir en la función del área para poder optimizarla con los métodos que ya conocemos. Simplemente sustituyendo la variable y de la ecuación de la función del área y la variable r, que depende de x, que por aquí la tenemos, llegamos a lo siguiente. Por lo tanto, podríamos simplificar la función del área de la siguiente forma. Aplicando métodos algebraicos, podemos simplificar esto ya sea con ley distributiva y suma de fracciones algebraicas, y por último, suma de monomios semejantes. Llegamos a que la función del área sería 5x menos 4 más pi entre 8 por x cuadrado. Noten que esto es una constante y además esta función de área resulta que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, ya podríamos comenzar con el análisis de los extremos relativos de la función. Recuerden que necesitamos que el área sea máxima. Muy bien, ya una vez que hemos derivado la función, nos quedaría que es 5 menos 4 más pi entre 4 por x. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es proceder con el cálculo de esos extremos relativos. Por lo tanto, iniciamos igualando nuestra derivada a 0. Muy bien, una vez que igualamos a 0 la derivada, entonces podemos proceder con el despeje de esta variable x, por lo que llegaríamos a que esta variable x sería 20 entre 4 más pi. Ese sería el valor de x, por lo tanto, un extremo relativo. Ahora hay que determinar cuál de los dos es, si es un máximo relativo o un mínimo relativo. Muy bien, recuerden que podemos hacer esto también con la tablita que ya hemos trabajado. Por lo tanto, hay que calcular la imagen de un valor de x que se encuentre entre 0 y 20 entre 4 más pi. Un valor oportuno para eso sería 1 justamente. Entonces podemos calcular la imagen bajo la derivada y más o menos nos da 3,21. Recuerden que aquí lo importante no es el valor que nos da, sino el signo que nos da. Por lo tanto, aquí sería positivo. Y una imagen
de un valor de x que se encuentre entre 20 más 4pi y más infinito sería la imagen de 100, recuerden siempre bajo la derivada. Entonces, si calculamos una aproximación para esa imagen sería menos 173,54, que lo que nos importa es el signo negativo. Por lo tanto, recuerden que la función a de x se comporta de forma creciente cuando la derivada es positiva y se comporta de forma decreciente cuando la derivada es negativa. Por lo tanto, ya podemos establecer que este valor de aquí, x igual a 20 entre 4 más pi, sería un máximo de la función. Por lo tanto, seguidamente vamos a calcular los valores de r y y. Muy bien, simplemente noten que ya hemos establecido una relación para r y y que dependen de x, por lo tanto podríamos calcular y. Recuerden, y es 5 menos x entre 2 menos pi x entre 4, por lo tanto sería sustituir simplemente el valor de x como 20 entre 4 más pi y simplificar, de modo que y sería 10 entre 4 más pi. Y el valor de r, análogamente, sería simplemente sustituyendo el valor de x, llegamos a que el valor de r es justamente 10 entre 4 más pi, de igual forma que con el valor de y. Por lo tanto, procederemos a dar la respuesta al ejercicio. Por lo tanto, la respuesta sería la siguiente. Las dimensiones de la ventana para que el área sea máxima son de el radio, 10 entre 4 más pi metros, el valor del ancho de este rectángulo, que sería 20 entre 4 más pi, y por último la altura del rectángulo, que es de 10 entre 4 más pi. Muy bien, estudiantes, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en los próximos. Chao.